estos años han pasado muchas cosas dentro del mundo empresarial y también como consecuencia de todo esto, de la crisis económica, pues hemos asistido a muchas cosas, ¿no? Al surgimiento o al desarrollo pues de un nuevo género literario, que han sido los libros de autoayuda, y al subgénero de los aforismos motivacionales. Puede ser lo que quieras en la vida, si te quedaste sin trabajo, enhorabuena, hoy empieza la gran aventura de un futuro mejor, la hipoteca ya veremos quién la paga, pero de momento, enhorabuena. Hemos llegado también a una nueva forma de abordaje emocional, que es la psicología positiva, piensa en verde, todo será verde, a una nueva herramienta de empoderamiento empresarial, el coaching, ¿vale? A una nueva religión, que es la felicidad a toda costa, Dios te libre de llevarles la contraria, y el perfeccionamiento y desarrollo del emprendimiento bajo la fórmula de startups, que es de lo que vamos a hablar con Javier López Menacho. Es decir, que en todo este tiempo pues han pasado muchas cosas, muchas de ellas relacionadas con las startups. Veremos que hay una filosofía también dentro del emprendimiento startup. Entonces, para empezar, yo, deja muy claro, de todas maneras, este libro, que en ningún momento, y a mí yo también quiero clarificarlo aquí, es un libro contra nada y ni contra nadie. O sea, en este libro no se está cuestionando ni el emprendimiento, ni se está cuestionando las startups, ni se está poniendo en cuestión el valor que tiene el generar empresa desde el ámbito privado. Lo que se está poniendo en cuestión es el modelo que prevalece en este sentido. Entonces, para empezar, Javier, ¿qué sería, para hacerlo de alguna manera resumida, y qué es y qué caracterizaría a una empresa startup? Bueno, en primer lugar, gracias por venir. Voy tachando espacios de Cataluña desde que he llegado hace 7 años y hoy toca el vender, y la verdad es que me hace mucha ilusión estar aquí y estar un poco fuera de la gran urbe y de Barcelona con ese tráfico continuo de cosas, y estar en el Venderé me encanta. Entonces os agradezco porque son gente, o sea, sois personas que no tenéis relación conmigo y es como salir y sentirme recogido y seguir estando como en mi segunda casa, que es Cataluña ya. Eso en primer lugar. Una startup. Bueno, una startup es una empresa de base tecnológica que tiene la idea de cambiar algún aspecto de nuestra vida cotidiana y tiene también la pretensión de llegar a mucha gente en poco tiempo y que esa manera de llegar a mucha gente en poco tiempo genere mucho dinero, ¿vale? Entonces, un ejemplo, imaginaros por ejemplo Wallapop. ¿Sabéis qué marca es Wallapop? Wallapop es una empresa que se ayuda de la innovación tecnológica para cambiar, digamos, las reglas del juego. ¿Qué reglas del juego cambia Wallapop? Pues el intercambio, la compra-venta que se hacía en los portales de internet o incluso en revistas rollo segunda mano. Pues Wallapop dice, oye, yo te doy una herramienta basada en el conocimiento tecnológico que va a hacer más fácil esto, más cómodo para todos, va a ser más barato, más sencillo de hacer, porque lo va a tener toda la gente que venda cosas de segunda mano en tu radio de acción por tus características y gustos personales, y además de la manera más cómoda y barata para ti. Puedes quedar, y si no quieres quedar con la persona que te va a proporcionar el producto, él te lo puede mandar, y si él o ella no te lo manda, da igual, porque te lo podemos mandar nosotros. O sea, es el colmo, digamos, de la comodidad y de hacernos la vida más fácil. BlaBlaCar, ¿no? BlaBlaCar, algo que era tan complejo antes como ponernos de acuerdo para ir de un espacio a otro, de una ciudad a otra. Ahora hay una aplicación donde te dicen quién está dispuesto a ir de un sitio a otro, cuánto te va a costar dentro de unos parámetros relacionados con el precio de la gasolina. Tiene estrellitas cada uno de los conductores. El conductor te puede puntuar a ti, con lo que digamos que se asegura la calidad
de las personas con las que vas a ir, y encima procura un bien a la sociedad porque ahorra espacio en los coches, por tanto se contamina menos, por tanto tenemos un mundo mejor, ¿vale? Con esos dos ejemplos estamos hablando de lo que es una startup, ¿vale? Llega a mucha gente, se ayuda de las nuevas tecnologías para que llegue a mucha gente y no hay que olvidar, debe ser monetizable, es decir, debe generar dinero. ¿Por qué? Porque si no, no es una startup. Y ahora hablaremos de cómo ha cambiado la consideración de startup. BlaBlaCar lo hace con un porcentaje de la actividad económica. Si tú pagas 18 euros por ir de aquí a Manresa, pues 1 euro se lo lleva BlaBlaCar, ¿vale? En el caso de Wallapop, todavía está intentando Wallapop, que es un unicornio, es decir, genera muchísimo dinero, en torno al billón de dólares, todavía no es monetizable, todavía no es una empresa que genere dinero, ¿vale? Si queréis, luego también os hablo de cómo puede sobrevivir Wallapop sin generar dinero, sin generar el dinero suficiente para que tenga beneficio, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que os he contado es una startup que proviene en Estados Unidos, en Silicon Valley, había una empresa en la que los desarrolladores de la tecnología de la empresa estaban enfadados con el jefe, le caía muy mal, y ellos dijeron, nos piramos y nos buscamos otro inversor, ¿vale? Ese es el nacimiento del concepto startup. Fueron un grupo de desarrolladores que no tenían cómo desarrollar su negocio fuera del jefe y dijeron, bueno, pues vamos a buscarnos otro jefe, ¿vale? Pero ahí todavía no era parte de la idea, todavía no era parte ir a rondas de financiación, conseguir mucho dinero, ¿no? Simplemente eran 7 o 8 supervivientes que habían decidido dejar su empresa y necesitaban, por así decirlo, otro mecenas, alguien que diera el dinero para desarrollar el negocio, ¿vale? Y básicamente yo creo que con esto se ha entendido más o menos. ¿Sí? De todas maneras, una pregunta. Vamos a ver, si desde un punto de vista empresarial concebimos el marketing de una forma muy resumida como un conjunto de acciones destinadas a detectar unas necesidades de un público objetivo para convertirlas en un servicio o en un producto a cambio siempre de un beneficio, que esto sería un poco la fórmula resumida cualquiera. ¿Dónde está entonces la perversión de esas startups que en principio, por ejemplo el caso de Wallapop o el caso de Airbnb, en esencia podría obedecer a esta propia definición de una estrategia de marketing? Identifica unas necesidades, muchas veces son explícitas o son implícitas, pues, ¿no? La necesidad de que la gente pueda moverse, las identifico, las desarrollo, hago una investigación de mercado y lanzo un producto o un servicio. Esto en principio sería común. O sea, ¿dónde está entonces el elemento que distorsiona esta fórmula y que lo convierte en algo perverso, llamémoslo de alguna manera? Buena pregunta. Lo primero es que el concepto de startup se lleva a una especie de gran mercado de inversores en el que solo se entiende la idea de startup si tú con tu idea de empresa vas a una ronda de financiación, que básicamente es que hay muchos inversores, y esos inversores, alguno de ellos va a apostar por tu producto, ¿vale? Y te da dinero que tú pones en una hucha, ¿vale? A ti te dan, por ejemplo, tú vas a una ronda de inversión y hablas con muchos inversores y le cuentas tu idea para cambiar el mundo. Entonces, uno de ellos te dice, vale, me interesa tu proyecto, toma, 30 millones de euros, ¿vale? Luego, vas desarrollando tu producto y tienes que ir a una segunda ronda de financiación, donde te dicen 50 millones de euros. Porque el objetivo del inversor no es cambiar el mundo, el objetivo del inversor es llevar esa startup al mercado de bolsa, a bolsa, ¿vale? O venderlo a una gran multinacional.
¿Y qué persigue el inversor? Ni más ni menos que ganar dinero con la venta. Entonces lo que el relato es muy bonito. El relato es: una persona tiene una idea de cambiar el mundo y llega a un mercado en el que vienen inversores y a partir de ahí consigue dinero y cambia el mundo, ¿vale? Eso se distorsiona a una suerte de subasta, donde los inversores consiguen muchas ideas, va mucha gente aportando ideas, y eso les sirve para llegar a bolsa y para venderlo a Norteamérica, pues a las grandes tecnológicas, y finalmente obtener dinero, ¿vale? Los que encabezaron este proyecto se llevan un buen pico, los inversores se llevan un buen pico, y generalmente salen perdiendo pues los currantes de aquí, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque normalmente cuando las startups se venden, muchas de ellas ni siquiera son rentables, ¿vale? Muchas de ellas no son rentables, las tienen que ir haciendo rentables. Entonces la empresa se queda en manos de capital extranjero, que le importa muy poco la calidad del trabajo que deja, o la empresa se queda todavía por ver cómo se puede monetizar eso, pero está en bolsa. Entonces, digamos que cuando se da cuenta, todos los que están ahí metidos, el inversor y los CEOs ya son millonarios, están fuera de juego, porque lo han vendido a la empresa o la han metido en un accionariado y ellos están fuera. Entonces lo que digo yo es que se ha elaborado un relato de éxito en el que todo el mundo cree que es fácil llegar a esta suerte de subasta para hacer dinero con su idea innovadora. Y para que os hagáis una idea, de cada 10 empresas de base tecnológica que empiezan en España, 9 no llegan a los 3 años de vida, 9 no llegan a los 3 años de vida, dejan un reguero de trabajadores que se tienen que reciclar porque a los 3 años no tienen trabajo, y dejan, bueno, pues un montón de emprendedores, que yo llamo, no emprendedores, con una gran deuda detrás y que les va a costar los próximos años de su vida pues pagar la deuda que tienen, porque se han dejado su dinero en intentar que esa startup funcione, mientras que los inversores, ellos funcionan por porcentaje. Ellos saben que de 10 ideas de las que apuesten, 9 se van a ir al garete, pero le da igual, porque la que va a funcionar le da dividendos muy por encima de lo que ha puesto de dinero. Y yo digo que este relato, para mí, en mi opinión, es una gran farsa. Es una farsa en la que, como un gran teatro, donde el gobierno sale beneficiado porque ellos aumentan el relato y parece que existe un gran dinamismo económico. Las entidades de crédito, prácticamente todos los bancos tienen un programa de emprendimiento, que te dan dinero para emprender, pero no hacen seguimiento del emprendimiento. Luego vas 5 años después al dinero que han puesto, a las empresas que han puesto, y todas han desaparecido, o que la gran mayoría ha desaparecido. A los bancos les hace una campaña de que están dando su dinero por apoyo social, a los inversores les sale muy bien, y a las grandes tecnológicas norteamericanas y no norteamericanas, también europeas, les sirve de cantera. La startup les sirve para que Google diga: a ver, ¿dónde hay un proyecto que me interese? Este. Vale, pues yo no he gastado dinero en desarrollo, lo han gastado ellos mismos con sus ahorros, pero aquí tengo a alguien que ha hecho algo que me interesa y yo compro tu idea. La voy a comprar en el mercado. Me llevo esa idea, me llevo esta idea de tecnología, la pongo en nuestra empresa privada, y esa startup que estaba llamada a revolucionar España y a revolucionar cualquier hub tecnológico y tal, finalmente queda en propiedad de fuera, dejando, como digo, un reguero de cadáveres laborales en el camino. Entonces, yo digo que no es oro todo lo que reluce, que a mí me gusta que existan
empresas emprendedoras, que existan ideas emprendedoras, me encanta y sé que hay muchas personas bien intencionadas intentando que esto funcione en todos los ámbitos, aunque yo haya dicho en línea gruesa los bancos, el papel de los bancos, de los gobiernos, hay mucha gente que lo intenta. Pero en general estamos haciendo un relato de éxito donde nos parece que todo el mundo podemos ser nuevos Mark Zuckerberg y estamos hartos de ver en Expansión, en 5 días, en el mismo País Retina, en todos los diarios económicos, pues un chico joven de 35 o 40 años con una camisa blanca dándole la mano a un gran inversor y diciendo que ha invertido 50 millones de euros en su idea, cuando la idea todavía no es monetizable, todavía no ha dado puestos de trabajo de calidad, todavía no ha repercutido en el bien social. Entonces, ¿qué hacemos sosteniendo un relato que hace agua por todos lados? Rodolfo Carpentier, tú aquí define un poco, dice, hay muchos proyectos viables, pero pocos invertibles. Un proyecto viable es aquel con el que se puede ganar dinero y va a dar de comer a unas cuantas personas, pero que no es adecuado para un inversor porque no escala. Un proyecto escalable es aquel que en 4 o 5 años puede convertirse en una referencia global. Traducido al castellano, al inversor solo le valen proyectos capaces de crear millonarios, entre los cuales se encuentra él mismo. Podríamos decir entonces que la perversión de que estábamos hablando antes es que en lugar de generar un modelo de negocio que tenga una continuidad en el tiempo, que vaya creciendo en trabajadores, que vaya creciendo en responsabilidad social, etcétera, etcétera, se convierte en una cultura del pelotazo que lo que yo hago es engrosar una burbuja de la que luego solo se va a beneficiar un inversor y en el mejor de los casos el que ha ideado un poco el proyecto y los demás se van a quedar por el camino. De todas maneras, hay una cuestión que queda clara, ¿no?, que tú también la comentas, que es hay una vinculación del término startup con éxito. Tú das unos números, pero yo todavía lo actualizaba ayer. Si tú pones startup más éxito en Google, te salen 11 millones de resultados. Si encima lo pones en inglés, startup más success, te salen 250 millones de resultados. Y si pones startups más fracaso, te salen 538. Entonces, es evidente que triunfa, a pesar de lo que estamos diciendo, sigue habiendo un relato en el cual el emprendimiento en startup va asociado todavía a un concepto de éxito. Entonces, bueno, yo tengo aquí, bueno, ya has hablado de los fracasos. ¿Cuáles son? Hablamos un poco de los agentes estos que conforman el universo startup, ¿no? O sea, tú hablas en el libro de varios. A mí me interesa que hablemos un poco de las incubadoras y que hablemos también de las aceleradoras, ¿no? Entonces, ¿dónde está la diferencia y en qué momentos del proyecto interviene cada una y con qué objetivo? Bueno, las incubadoras, digamos que las startups tienen en su base teórica como 5 fases, ¿vale? 5 fases. En la primera hay una idea embrionaria, luego vas viendo el capital necesario, el capital humano, los gastos que va a tener. Luego hay una idea, una fase, digamos, de crecimiento. Luego hay una fase de madurez. Y finalmente está el fin de toda startup, que es el éxito, que es nada más y nada menos que venderlo por un gran montante económico. Esto se puede hacer o bien por bolsa o bien vendiéndolo a una gran empresa, ¿vale? Entonces las incubadoras están para la primera parte. Cuando tú tienes tu idea, tú llegas a una incubadora y dices, tengo mi idea para revolucionar el mundo. Y dice la incubadora, bueno, pues vamos a ponernos mano a la obra. Y las aceleradoras son las que tú tienes tu idea desarrollada para cambiar el mundo y te dice la aceleradora, bueno, pues ahora la vamos a lanzar al mercado bien, ¿vale? Entonces hay unas reglas. Las startups tienen sus guías de estilo, cómo tiene que funcionar, qué pasos tienen que dar. La verdad es que es fascinante esa ingeniería que se ha creado dentro para hacer funcionar a las empresas y tiene gran valor, El problema es que tanto las incubadoras como las aceleradoras, muchas de las que existen en España que tienen relación con los bancos o con los gobiernos, empiezan ayudando, pero luego se hacen así, dice, bueno, cuando vayas al mercado ya búscate la vida.
y no da un gran valor añadido. Las asociaciones de startups dicen que hay muchísimos programas para incubar y acelerar startups, pero en realidad ninguno es muy bueno. Entonces dices tú, oye, ¿y por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen si no aporta valor de verdad? Pues lo hacen por una cuestión de propaganda, de branding. Porque les sale muy bien, por ejemplo, a las entidades de crédito. Todo el mundo sabemos cómo es la reputación de los bancos hoy en día. Vienen de una época muy dura a nivel de confianza social. Y en los gobiernos ya ni te cuento. Entonces, tanto gobierno como entidades de crédito dicen, ¿dónde está ahora el futuro? ¿Dónde está la gallina de los huevos de oro? ¿Y dónde está, digamos, socialmente bien aceptado que nosotros pongamos nuestra esperanza de futuro? ¿Dónde? En la tecnología y en la innovación. ¿Vale? En realidad son viejos hábitos que tiene este país, solo que adaptados al teléfono móvil, para que os hagáis una idea. ¿Por qué? Porque ya lo decía Solchaga cuando era ministro, decía, España es el país donde más rápido se hace dinero. En realidad no difiere tanto al discurso de las startups. Las startups te dicen que hacen dinero muy rápido, ¿vale? Y luego viene el rato y dicen básicamente lo mismo con la burbuja inmobiliaria. Pero es que luego viene la burbuja.com, las primeras páginas web, que también era la gallina de los huevos de oro. Entonces, en el fondo, no hemos cambiado tanto. Seguimos siendo la misma sociedad que busca, como si fuera esto la fiebre del oro, busca dónde está el dinero, acuden muchos incautos a esa gran llamada, pero en realidad quienes salen beneficiados, como en la fiebre del oro, son los actores gravitacionales. En la fiebre del oro salía beneficiado las posadas donde se quedaban los que iban a buscar oro, los que fabricaban los vaqueros, los que ponían las herramientas, en fin, y al final generaba una industria que era la que salía beneficiada. Aquí sale beneficiada de las startups las escuelas de negocios, salen beneficiados los freelance que se dedican al tema de los grandes gurús. No habéis visto nunca en internet, te cambio tu empresa, sigue mis consejos, y son consejos así como de autoayuda, como de ser resiliente, sigue con esfuerzo, todo se consigue, que es también una falta de responsabilidad muy grande que tú vayas diciendo cada día a la gente que con su esfuerzo va a conseguir salir para adelante un negocio. Hombre, con su esfuerzo será uno de los factores, pero luego necesitas formación, necesitas conocimientos integrales de cómo funciona un mercado, necesitas suerte, necesitas un buen entorno laboral, necesitas dinero. ¿Y eso quién lo dice? Lo dice muy poca gente, pero dicen, no te preocupes, si eres fuerte, si tienes resistencia, ninguna idea se puede quedar en el tintero. Y entonces hay gente que se cree que va a cambiar el mundo con su idea, que ha visto también muy dulcificado por Hollywood, por esas películas de Steve Jobs y de Mark Zuckerberg, que aparecen en un garaje y terminan revolucionando el mundo, y luego la cruda realidad es muy diferente, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, es una responsabilidad de todos los actores generar un relato real en el que la gente no se quede por el camino. A mí el otro día me criticaba un señor que es una de las referencias del mundo inversor en España, que decía que cómo no podía haber riesgo, si el riesgo es fundamental. Claro, el riesgo es fundamental porque el riesgo hace que se quede mucha gente en el camino y muy poca gente llegue. Y en esa diferencia en el que muchos se quedan en el camino y muy poca gente llegue, es donde está el dinero. Porque el dinero no se hace de la noche a la mañana, no surge por generación espontánea, ni por ósmosis. El dinero solo se genera si mucha gente se ha quedado atrás. Y entonces hay gente que le conviene este relato. Y los que están muy a favor del actual relato startup
o, qué casualidad, tienen muchos intereses en el mundo startup, o son inversores, o son de incubadoras, o son de Venture Capital. Venture Capital son pues asociaciones, digamos, de inversores que al final pues se dedican a poner dinero. Y me parece muy bien el riesgo, pero yo lo que digo es que emprender no debe ser, no podemos hacer un relato de emprendimiento que vire en torno a la idea de riesgo, sino al revés, que vire en la idea de seguridad, de que tenemos los actores necesarios para que la gente emprenda con conciencia de lo que pasa, con una idea de lo que está pasando en el mundo y que no tenga un problema, bueno, en fin. Y luego quien te das tu discurso sobre la resiliencia y demás, te pide 6.000 euros por una conferencia de 40 minutos. Esto está bien. Eso. Esta es la otra. De eso también se puede hablar. De eso también se puede hablar. De la farsa de los gurús. Exactamente. Está para otro día. O para otro libro. De todas maneras, fijaros bien que a pesar de todo lo que estamos diciendo, noticias de mirando ayer, o sea, información, ¿no? Paralela a todo esto, en la equiposytalento.com te dice el 75% de los trabajadores españoles elegiría una startup para trabajar. Es curioso que a pesar de lo que estamos diciendo, a pesar de esa experiencia, la startup sigue teniendo un punto de glamour, ¿vale? Para que, bueno, supongo que se ha desarrollado también todo un falso lenguaje, una serie de eufemismos, ¿no? Un neolenguaje que hace que esto realmente parezca mucho más atractivo de lo que es. Es que da un prestigio social evidente. O sea, tú vas a Barcelona y te vas a un bar y dices yo soy el CEO de una startup y es como antiguamente, de verdad, ¿verdad? Y a lo mejor tienes una página web que vende calcetines, pero tú dices que eres el CEO de tu startup. Entonces genera un prestigio social evidente que leía yo el otro día y no le faltaba razón, que era como antiguamente Barcelona fue una ciudad cultural a la que acudían muchos escritores, ahora acuden CEOs. Acuden muchos CEOs a decir, bueno, estoy en un hub tecnológico de nivel en Europa, y es verdad, porque fíjate, estamos en un país que es sui generis. Todos los países europeos tienen un hub tecnológico, que eso significa como una granja donde están todas las empresas tecnológicas. España tiene 2, y no solo tiene 2, sino que Barcelona es superior a Madrid, superior en términos económicos y tal. Que es súper raro, o sea que no es digamos la capital. Entonces, bueno, estamos en un país en el que ha triunfado este relato, genera un prestigio social evidente, pero sin embargo es un relato que está haciendo a mucha gente fracasar, y luego además está polarizado en un relato de éxito y fracaso que no comparto, porque ¿el éxito qué es? El éxito te dicen que es, pues, trabajar, que el otro día lo decían también y yo la verdad estaba atónito. Decían, decía la gran empresa que invierte en startups en España decía que no le vale con nadie que trabaje menos de 14 horas al día, que ellos no buscan a nadie que trabaje menos de 14 horas al día. Y digo, pero por favor, o sea, pero el relato, ¿cómo puede ser que trabajemos 14 horas al día? No sé, eso no puede. Yo, para mí el éxito pues que tenga gente que me quiera, tener tiempo libre, viajar. Para mí eso es el éxito. Piensa que va a ser un entorno con futbolín, de salutismo, hamacas y... Claro que eso es parte del tema. Se ha generado una especie de nuevo nicho literario que son las ofertas de trabajo de startup. Leedla porque no tienen parangón. O sea, te dicen, bueno, tú vas a cobrar 800 euros al mes y tienes que estar aquí todo el día, pero oye, tienes café, agua, fruta y da la luz en la oficina. Hombre, pues que tenga agua, fruta y que dé la luz en la oficina no me paga la luz ni en casa, ni me paga la compra. Pero sin embargo, eso que llaman el salario emocional, que es como hay buen rollo en la oficina, y con esa idea del buen rollo, del discurso positivo, de que todos nos apoyamos, se está creando lo que llamo yo el precariado geek, el precariado tecnológico.
Un precariado en el que cada vez caen más personas por menos dinero y que estamos, de alguna manera, nosotros como consumidores, lo estamos alentando. Os pongo un ejemplo. Yo pedí en Glovo, me partí el pie y decidí pedir a Glovo, que es una empresa que te trae la compra a casa, ¿vale? Entonces pedí la compra y me vino el hombre agobiadito, perdido, diciendo que no había encontrado mis canónigos, pero que él me había traído rúcula, que si no le importaba que hubiera hecho eso. Y digo, hombre, ¿cómo me va a importar que me traiga rúcula en vez de canónigos? Y yo le digo, bueno, y le pregunté, ¿y tú este agobio que tienes, por cuánto lo estás haciendo? Y me dijo, pues mira, por 2,5 euros. Y digo, pues compadre, yo no voy a pedir más a Glovo. Y me encanta Glovo, me encanta lo que hace. O sea, yo me había partido el pie y un señor viene a mi casa y me da la compra por nada de dinero, 5 euros. Y encima, si no hay canónigo, me trae rúcula. O sea, todo es positivo. Pero lo hago a costa de un precariado, de una persona que esté en un sillón sentado mirando a ver si le llega un aviso mío por 2 o 3 euros la hora. Para mí no vale. Para mí ese relato hay que apelarlo, por muy bien que me haga la vida. Porque una cosa es lo que queremos nosotros como consumidores y otra lo que sea justo. Y te lo digo yo, que soy una persona llena de contradicciones. A mí, por ejemplo, me encanta Cabify y Uber, que no se enteren los taxistas, pero me encanta. A muchísima gente. Contradicciones. Pero, claro, yo digo que una persona sin menos de 10 contradicciones en la vida es Don Martín. Tenemos que tener contradicciones y tenemos que vivir con ellas. Pero no a costa de un precariado que está llegando cada vez a más gente y nos está haciendo una sociedad cada vez más individualista y sin valores comunes. También ayer mirando, hay una página web que se llama Economía TIC, en la que hay un artículo que pone trabajar en una startup, lecciones aprendidas a base de práctica. Las ventajas no las voy a leer para no hacerme nada, y las desventajas solo los titulares. Desventajas, por cierto, en la foto se ve, aquí no lo veis, unas bicis aquí, un tío en una hamaca, está leyendo una hamaca, eso tiene que ser como diseñado hasta la espalda. Pero bueno, y dice así, desventajas. Multitareas, ¿vale? Las startups, los trabajadores son multitareas. Salarios más bajos, ya te lo está diciendo. No se puede pretender llegar a una startup y ganar mucho dinero. Te dicen eso, como, por favor. Entonces es usual que en principio los líderes de proyectos no tengan ningún tipo de remuneración y que los pocos beneficios que obtengan los reinviertan en el proyecto. Altos niveles de estrés, también te dice aquí, dado que en una startup todo debe hacerse con una dedicación al 100%. Incertidumbre constante y pocos recursos. Vale, con estas desventajas difícilmente vamos a encontrar grandes compensaciones. Traducido del neolenguaje, multitarea significa que tú tienes que ser polivalente para cubrir 3 o 4 puestos de trabajo tú mismo. Eso es multitarea. Y bueno, en general se crea un neolenguaje que dice que tú, por ejemplo, tú ya no vendes algo, sino que tú prestas un servicio. Entonces ya no eres vendedor, prestas un servicio. Y tú como consumidor, pues coges ese servicio. Entonces, de repente, hay empresas que ya no necesitan contratados porque tiene colaboradores. Pero tú no eres un colaborador, tú eres un contratado. O sea, quiero decir, tú estás haciendo con tu capital trabajo que esa empresa crezca. Entonces, digo yo que esta suerte de neolenguaje en la que te dicen multitarea y realmente te quieren decir que tienes que cubrir 2 o 3 puestos de trabajo, en el que te dice que tienes 3 y lo que te quiere decir es que tienes que trabajar a piñón 12 o 14 horas al día, creo que es parte de la farsa, como se ha retorcido el lenguaje de alguna manera para hacernos creer que somos innovadores, que eso es otra. España no es un país muy innovador, de hecho estamos en la media europea tirando para abajo, y que tenemos una gran industria cuando ni es una gran industria porque no influye en el PIB
ni somos innovadores, ni crea puestos de calidad. Entonces, bueno, está bien que discutamos este tema. El otro día Félix Ruiz le hacían una entrevista hace 2 números en la revista Emprendedores. Félix Ruiz, tú lo pones aquí como uno de los casos de ejemplos de startups que o bien han ido mal o bien han derivado luego en otras actividades, que es el caso de Job and Talent. Y dice Félix Ruiz, me hizo mucha gracia para que veamos hasta qué punto de desviación de la personalidad pueden llegar algunas cosas, ¿no? Dice, ¿cuál crees que es tu asignatura pendiente? ¿No? Y él lo dice esto, evidentemente, lo más grave es que esto lo dices como, ¿no? Es como cuando te preguntan en una entrevista de trabajo, ¿cuáles son sus puntos fuertes? Y dice, ¿cuáles son sus puntos débiles? Y dice, que soy muy perfeccionista, ¿vale? Que soy muy perfeccionista y tal. Bueno, pues este dice, ¿cuál cree que es su asignatura pendiente? Dice, saber desconectar. Me gustaría controlar mis pensamientos y desconectar, aunque solo sean 2 horas al día. Me he convertido en un adicto. El 80% de mis conversaciones están relacionadas con el trabajo. Se ha convertido en un problema. Me paso tantas horas en la oficina pensando en el proyecto, en qué otras alternativas tenemos, en cómo mejorar, en otras fuentes de ingresos, que paso todo el día dándole vueltas a la cabeza y pensé, ¿cómo puedo evitar un café? Mira, el 80% de su tiempo es incapaz de hablar de otra cosa. Es verdad, y además lo analizo en el libro, llamo los junkies del éxito. Y son personas que han tenido éxito en este modelo, pero una vez dejan su primera empresa necesitan otra. Y no saben funcionar de otra manera porque este tema le da tal prestigio social y luego como ellos se tiran, y es verdad, 12 horas en la oficina, su mundo es la oficina y sus relaciones humanas son la oficina y sus relaciones sentimentales están en la oficina o cerca de la oficina. Entonces al final ellos no tienen otro relato en la vida, por eso tienen tan poca empatía, digamos, pues con el currante de a pie, con lo que está pasando en la sociedad, pues por ejemplo, sin ir más lejos, pues a niveles como la discusión feminista o algo así, que no se enteran de la copla. Y es porque se tiran ahí y verdaderamente se convierten en unos junkies del éxito y luego tienen un discurso aprendido que diferencia a la sociedad entre personas exitosas y personas que no lo son, no fracasados, sino o son gente como yo, que son capaces de dejarse la vida aquí y tener un gran éxito, o son el resto de la plebe, de la muchedumbre que no es capaz de hacer esto. De todas maneras, el discurso de fracaso, que tú lo comentas aquí, también está interiorizado dentro del colectivo. Es decir, dentro del colectivo emprendedor startup, el fracasar es por ejemplo, alguna parte lo comentas tú, es decir, el fracaso es como un elemento también, digamos, que es como válido, ¿no? Porque de ese fracaso es parte del prestigio. Si tú dices, bueno, yo he hecho mi startup y he llegado a la primera al éxito, te dicen los de las startups, el mundo emprendedor, lo tuyo no tiene mérito. Tiene mérito si te has caído 3 veces antes. Así es como mola. Es parte del discurso. Yo digo que ese éxito y fracaso también es discutible. De hecho, hay asociaciones de personas que fracasaron en la startup. Hay un movimiento que se llama Fuck Up Night, que son gente que fracasó y se reúnen una vez al mes para contarse sus miserias y reírse de ellos mismos. Y este movimiento empezó en México, gente que había fracasado y se emborrachaba con una botella de tequila, y ahora existe, en Barcelona existe. Y luego hay un movimiento también muy interesante en Europa, de encabezado por mujeres, que se habla también del fracaso y de cómo superar el fracaso, reamoldando la idea del fracaso. Es decir, diciendo que eso no es un fracaso. Apelando ya desde fundacionalmente. O sea, que tú tengas una empresa, la hayas intentado, eso no es un fracaso, porque eso no... Y es que es verdad, es que no es un fracaso. Es que a mí me viene alguien y me dice, oye, he montado una empresa, no ha salido bien. Y digo, no pasa nada, seguimos para adelante. ¿Vale? Pero en la sociedad, es que la sociedad genera discursos y le hace falta a todos los actores. Si te fijas, mira, los medios de comunicación necesitan reportajes de éxito y de fracaso. Casi todo es éxito y fracaso en los medios de comunicación.
O sea, el que está en la sociedad, que yo que sé, que por ejemplo ha matado a alguien, fracaso. El que está en la sociedad que ha conseguido 70 escaños, triunfo. El fútbol, triunfo y fracaso. Todo es triunfo y fracaso. Y dividimos la sociedad en triunfadores y fracasados, con todo el peligro que eso tiene de que las personas al final acaban con temas psicológicos porque no llegan a lo que la sociedad les exige. Pues oye, no todo es tan importante en esta vida. Al final, luego cuando estamos en el lecho de muerte, lo que te interesa es que te haya querido la gente de alrededor, que digan que eres buena gente y poquito más. Y es que haber comido y bebido bien y poco más. De hecho, fijaros que esta Fuck Nights, que se juntan y tienen un Free Your Failures, el libera tus fracasos, tienen 24 ideas fundamentales. Ser rechazado, tener un contratiempo, obtener una mala calificación, ser despedido, pierde un partido, jode al sistema, la perfección es retórica, céntrate en aquello que valoras, simplifica, probablemente vas a fallar, si buscas reconocimiento para, etcétera, etcétera. No las voy a leer todas, ¿no? De todas maneras, hablábamos también en este sentido del tema de la perversión del lenguaje. Hemos hablado del salario emocional, he ido aquí apuntando cosas que de alguna manera... Hablemos un poco de la situación de las mujeres. Leyendo el libro, bueno, yo diferenciaría en dos cosas. Una es la presencia de las mujeres en el mercado de las startups y otra cosa es todo el tema relacionado con acoso y demás en el tema de las startups. Tanto modernismo y tanta historia parece que no cambia en absoluto nada respecto a las empresas que podríamos considerar más arcaicas y más antiguas. Es decir, aquí das casos en que, bueno, que ha sido realmente bastante... Sí, de hecho el año 2018 es el año horrible en las tecnologías en temas de machismo. Y que la presencia de la mujer sea baja está relacionado, son vasos comunicantes. Por ejemplo, el dueño de Uber lo echan de su empresa. ¿Qué puede hacer que al dueño de Uber lo echen de su empresa? Pues que el tío ha sido acosador y medio abusar de su posición de superioridad, pues para hacerle la vida imposible a las mujeres o tener favores sexuales. El 20% o 30% del equipo directivo de Google, 70, 80 marchas en todas las oficinas de Google en todo el mundo por una cuestión de abuso y acoso de las mujeres. Las 3 grandes consultoras estadounidenses han echado a su jefe, apartado de... O sea, quiero decir, es una vergüenza. Quiere decir que el relato de éxito de Silicon Valley está generando que personas por tener éxito económico y por tener prestigio social se crean en la posición de buscar favores sexuales. O sea, me parece un tema que si esto no se trata, es que estamos generando una sociedad de gente que no es sensible a nada de lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres en Silicon Valley no llegan arriba, se van, se pillan. Cuando tienen un puesto de responsabilidad, se van. Pero hombre, ¿por qué se van? Y luego te das cuenta que se van porque le hacen la vida imposible. Porque no le hacen la vida imposible por otra cosa. Sino primero porque son mujeres y segundo porque son mujeres que no se pliegan a los abusos que ha habido. Entonces, lo que yo me pregunto es, esto es lo que hemos conocido gracias al empoderamiento digital de la mujer, porque todos estos casos han sido destapados en blogs personales de trabajadores. Y lo que no conocemos, esta gente cómo ha ido por la vida. O sea, es que no me quiero ni imaginar cómo ha ido esta gente por la vida. Por no hablar de los casos, por ejemplo, de Uber, de reservar prostíbulos para la junta directiva. O sea, me parece una vergüenza de la que nadie habla en grandes corrillos y que han sido destapados y a mí me parece totalmente lamentable. Me puse a buscar a ver si es que en España no pasaba nada de esto
todos, excepto uno, de los eventos de tecnología y marketing que había buscado, todos tenían un 70-80% de hombres y un 20% de mujeres, 20-30% de mujeres. Que no llegan, para que te hagas una idea, de cuando dan financiación los bancos y los venture capital, el 90% es un hombre entre 35 y 50 años. Y el 10% mujeres, gays, transexuales o minorías étnicas tipo negro, árabe, etcétera, etcétera. Eso es una vergüenza. Estaba leyendo aquí ayer el informe del GEM, Red GEM España, que dice: según un último informe mundial GEM, solo 6 países del mundo presentan tasas de emprendimiento similar entre hombres y mujeres. Y dice: tasa de emprendimiento femenino. España encabeza la paridad en el entorno europeo con 9 mujeres emprendedoras por cada 10 hombres. Es decir, que luego también, mirando y tal, pues hay algunos informes que parecen, si no contradecir, pues de alguna manera equilatar un poco, es decir que, bueno, por otra parte... Pero no digital, ¿eh? Ojo porque el emprendimiento en España, por ejemplo, tú eres una emprendedora, digamos, tú eres una autónoma, pero tú lo que haces, y ojo a esto, es labores de cuidado. No sé si habéis paseado por Barcelona, pero los mayores de este país lo están cuidando mujeres. Lo están cuidando mujeres. Y bueno, y todo el tema de limpieza y demás. Entonces, estas personas suelen ser contratadas como falsos autónomos o como autónomos. Esto no es emprendimiento digital. No hace referencia. De todas maneras, hay una cuestión que también es evidente. Los hábitos han cambiado. El caso, por ejemplo, el escándalo de Facebook, de la venta de información y demás. Pero, fíjate tú, en el fondo, ¿cuántos usuarios han dejado de utilizar Facebook? O sea, todos sabemos que cuando un recurso digital es gratis, es porque tú eres el producto. Eso es evidente. Es decir, a mí Facebook me da un servicio gratis, WhatsApp me da un servicio gratis, porque de alguna manera yo estoy aportando sin darme cuenta. Porque tú eres un embajador. Claro, el problema es que como esos hábitos de consumo han cambiado tanto, han cambiado mucho los criterios de privacidad, los criterios de intimidad, sobre todo en la gente joven, de alguna forma también eso que decíamos antes, ¿no? De que yo doy un desarrollo, un servicio, un producto acorde a unas necesidades, parece que ha dejado de importarnos el ofrecer gratuitamente toda una serie de cosas que antes, o determinada generación, como puede ser la mía, pues éramos muchísimo más cautos, ¿no? O sea que de alguna forma todo esto que estamos comentando tampoco parece que al usuario final, al final, tú haces mención de que sí, de que cuando estas empresas ya ofrecen un valor añadido de tipo social, eso se empieza a valorar. Pero también es verdad que cuando se hacen cosas como esta que le pasó al señor Zuckerberg, que bueno, que salió ahí pidiendo perdón, ¿ha repercutido eso en Facebook? Sí, no? Yo creo que sí. Bueno, en el momento sí, pero ¿ha recuperado, ha remontado por efecto de esto? No, y han cambiado sobre todo la parte más importante es que ha cambiado las políticas internas de Facebook. Ajá. Pero bueno, es que yo con todo, fijaos que he echado peste de todo casi. Pero con todo yo soy muy optimista. Yo creo que hay una cosa que es quizá lo que nos podamos agarrar en este mundo que viene de las bases de datos que se trafican y demás, y es el poder que tenemos los usuarios, el poder de censura y de aprobación. Es decir, ahora mismo pasa algo que es flagrante y la comunidad digital te lo veta y se acaba. O sea, Zuckerberg no va al Senado estadounidense y al Parlamento Europeo por casualidad. Va porque los usuarios se quejan y empieza a subir esa queja y de alguna manera creo que están naciendo conceptos desde responsabilidad social corporativa hasta algo que no estoy muy de acuerdo, pero que ideológicamente es respetable, como puede ser el capitalismo consciente o el capitalismo solidario, que son nuevas iniciativas y nuevas maneras de entender pues nuestra relación con el mundo y nuestra relación con el ámbito digital. Creo que
que la nueva moralidad no la van a hacer ya las empresas, sino la estamos haciendo nosotros. Nosotros estamos haciendo que vayan cambiando las cláusulas de relación con las empresas digitales, le estamos exigiendo valores a las empresas, nos identificamos con casi todo lo que tenga algún tipo de valor, pues cercanía, solidaridad, bondad, comercio local. Yo como consumidor estoy adquiriendo una conciencia que no es porque me venga a mí de fábrica, sino porque lo veo en la gente y hay cosas que nos gustan más, nos gustan menos, y al final le exigimos a las marcas que respondan a los valores que estamos creando entre todos. Y ese es el clavo ardiendo al que yo me agarro para el futuro. Yo creo que la sociedad tiene muchas cosas malas hoy en día, pero también muchas buenas, y está surgiendo una especie de asociacionismo y de cultura digital en base a valores compartidos que puede ser ancla en el que